libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15 al 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, con su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Así como nosotros creemos que la muerte de Jesús es la provisión de Dios para nuestra salvación, Abraham creyó en Dios, dice la palabra claramente, y en cada una de sus promesas, aunque éstas no serían completamente visibles o quizás hasta claras muchos siglos después en la cruz con Cristo. Dios le hizo una promesa a Abraham y es muy conocida por nosotros, y dice la palabra que Abraham tuvo fe aun cuando Dios lo puso a prueba. ¿Por qué? Porque le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac. Ese es el corazón de la fe cristiana. Dios promete salvarnos, aun cuando nosotros creemos completamente en Él y en su palabra, como lo hizo Abraham. Dios sigue afirmando. Nosotros sabemos entonces, como creyentes y con más detalle, cómo Dios llevó a cabo su plan en la vida de Abraham y en la vida de Cristo siglos después, y por lo tanto no tenemos hoy en día ninguna excusa para creer en su palabra. La ley en el Antiguo Testamento tiene dos funciones y esto es claro. En la primera perspectiva es una perspectiva clara, ¿cuál? Revela la naturaleza, y la segunda revela la voluntad de Dios y nos muestra a cada uno, a usted y a mí, la manera en que debemos vivir. Ahora, en la perspectiva negativa, en cambio, señala que el pecado de las personas y les muestra cómo ese pecado les distancia o nos distancia de Cristo, y nos muestra que es imposible agradar a Dios tratando de obedecer todas sus leyes al pie de la letra, como muchos a veces piensan hacerlo. La promesa que Dios le hizo a Abraham estaba ligada con su fe, con la fe que Abraham tenía en Dios. Entonces, la ley tiene que ver con las acciones de la gente. El pacto con Abraham nos muestra, y espero que le muestre a usted, que la fe es la única manera de ser salvos. Abraham tuvo fe en Dios, Abraham creyó completamente en Dios, y la ley nos muestra cómo obedecer a Dios con un corazón agradecido. Yo le animo que en este día usted se mantenga atento a cada uno de estos principios, pero principalmente mantenga atenta su fe en aquellas cosas que Dios le está pidiendo a usted, que usted pueda tomarlas, confirmarlas, hacerlas parte de su vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y le animo a que usted pueda construir en base a su fe su vida espiritual, porque solo así usted será bendecido para bendecir. Que Dios le dé gracia en este esfuerzo.